pudiendo ver. Está Erson Winckapietryn, que es historiador también, uno de los autores del libro que está en exposición, cuyo nombre lo va a decir él porque yo no lo recuerdo. Y también está Claudia Anchío Boroa, que además de ser platera, también está sus cosas en exposición. Tenemos entendido que trabaja en una red de intercambio mapuche sin dinero y también está trabajando en el tema de la soberanía alimentaria desde la perspectiva mapuche. Ahora, dentro de estos nuevos marcos epistémicos, por ejemplo como el marxismo, está un libro que se llama Inchetati. Pero uno, al leer Inchetati, que significa yo soy, uno se da cuenta que dentro de la escritura, que si bien utiliza un epistema marxista, hay un germen que contradice al marxismo. Y es el germen, digamos, que rompe también con la lucha de clases. O sea, que en el caso de los indígenas ya no, la lucha no pasa por clases, sino pasa por ser sujetos con una diversidad interna frente a un otro. Es uno de los libros ochenteros que se escribe incluso cuando triunfa la Revolución Nicaragüense. Es probable que en estos meses próximos surja algún artículo, algún antropólogo estudiando la intelectualidad y al mismo tiempo revela también toda una dinámica de lo que yo trabajé en ese artículo, de cómo ya funciona la mapuchografía chilena, toda la intelectualidad, diríamos, santiaguina chilena o de las élites intelectuales regionales, alojadas en las universidades tradicionales o privadas que investigan los mapuches, de cómo esas lógicas también se articulan a lógicas multiculturales, también con respecto a políticas de investigación. Hoy en día gran parte de los investigadores tratan de investigar o invitar a un intelectual mapuche para después decir, bueno, nosotros en nuestro proyecto somos amigos, ellos dicen, somos amigos de los mapuches. Yo les voy a comentar, voy a hablar un poco sobre el Chasquintu. Contarles que hace un año y medio aproximadamente trabajamos este tema con una agrupación de mujeres mapuches, jóvenes mapuches de diferentes territorios. El Chasquintu, como ustedes deben saber, es intercambio de conocimiento y de saberes. Hace como 2 años acá, 2, 3 años ya, se empezó a gestar la posibilidad de sacar un libro de personas mapuches que se representaran a sí mismas sus propios pensamientos, pero también que vinieran de diversos territorios, diversos espacios. Y el gran desafío era que nosotros pudiésemos sacar un libro de forma autogestionada. O sea, que no es parte de la interculturalidad, las experiencias interculturales, porque de paso les contamos que nosotros hace más o menos 2 meses que nos estuvimos juntando, generando un proceso de intercambio con diferentes trabajadores de diferentes sectores de ámbito del Estado, que trabajamos en lo social.